Hoy Rosa María Payá ha estado en la OEA, en la Organización de Estados Americanos, allí abogando por la liberación de los presos políticos dentro de la isla. Mire aquí. Gui Pérez Cisneros, quien presentó a la Asamblea General de Naciones Unidas para su votación la Declaración Universal de Derechos Humanos. De hecho, fue la delegación cubana también quien presentó el primer documento que sirviera de base para esta declaración. Tristemente, la dictadura irrumpió en mi país unos años después y, bueno, han sido los activistas, los defensores de derechos humanos, los opositores, los que han tenido que cargar con ese legado de derechos, bajo la más cruel represión posible, intentando cambiar un sistema de partido único comunista hacia un sistema democrático donde se respeten cada uno de los artículos de la declaración que hoy celebramos. Los que en Cuba nos levantamos en favor de los derechos humanos somos enfrentados con tres opciones de parte del régimen: el exilio forzado, la cárcel o la muerte, como le pasó a Diurbis Laurencio el 11 de julio del 2021, como le pasó a Luis Barrios, un preso político, hace 2 semanas en La Habana, y como le hicieron a mi padre y a Harold en el año 2012. Por eso agradecemos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos su veredicto histórico sobre el caso Osvaldo Payá y otros Cuba, que concluyó que el Estado cubano es responsable por las muertes de mi padre, Osvaldo Payá, y de Harold Cepero, con la participación de agentes del Estado. 11 años tuvo que esperar el pueblo cubano para que el mundo reconociera oficialmente la verdad. Hoy todos los estados que ustedes representan saben que los Castro asesinaron al líder de la oposición en Cuba y, sin embargo, con la honrosa excepción de un par de estados, este Consejo Permanente ha decidido ignorar el crimen y aún no se pronuncia, ni para condenar el hecho. De la misma manera que por votación de este Consejo se rechazó escuchar a los comisionados de la CIDH sobre las atrocidades cometidas contra los manifestantes pacíficos en las protestas pro libertad del 11 de julio del 2021. La señal es terrible, porque el mensaje que se está enviando a los represores en Cuba y en todas las Américas es que gozan de impunidad. Mi nombre es Rosa María Payá, yo vengo de Cuba y represento la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia. Nuestra red denuncia la persecución política de los regímenes de Nicaragua, Venezuela y Cuba contra sus ciudadanos. Alertamos que los jóvenes han sido las principales víctimas de la represión en estos 3 países. Denunciamos que estos 3 regímenes usan los cuerpos de los jóvenes como moneda de cambio para obtener concesiones de la comunidad internacional, como lo demuestra la práctica de expatriar presos políticos de la dictadura Ortega Murillo, que es algo que también la dictadura cubana hace. Alertamos que la democracia y el respeto a los derechos humanos continúan en retroceso en nuestro continente, ocasionando gran sufrimiento humano, como se desprende de la vergonzosa cifra de más de 1.400 prisioneros políticos en América Latina. En mi país hay más de 1.000 personas en prisión por pensar distinto. Hay más presos políticos en Cuba que en el resto del continente, todos sumados, más de 600 de ellos son jóvenes. Denunciamos que el régimen ha forzado al pueblo cubano a una profunda crisis económica, social y de violencia política, que los cubanos sabemos que la única salida a la crisis es la salida de la dictadura y que estamos exigiendo el cambio democrático, como lo demuestran las miles de protestas de los últimos años. Más allá de nuestras fronteras, denunciamos la injerencia autoritaria de la dictadura cubana como un factor fundamental en la inestabilidad democrática que sufre nuestra región. La exportación del modelo represivo cubano fue crucial en el colapso de la democracia en Venezuela, donde la contrainteligencia militar está en manos de los agentes del Estado cubano, como recogió el informe de verificación de hechos de la Misión de Naciones Unidas. Denunciamos la implementación de los migrantes cubanos como una estrategia de desestabilización iniciada en noviembre del 2021, en una operación fabricada por los gobiernos de Cuba y Nicaragua, cuando este último retiró la restricción de visa para los ciudadanos cubanos, abriendo la posibilidad para los esquemas actuales de extorsión y tráfico de personas desde el aeropuerto de Managua hasta la frontera sur de los Estados Unidos. La influencia del régimen se extiende más allá de nuestro continente, está involucrado en el envío de cubanos a la guerra de agresión en Ucrania de parte rusa, está involucrado en el apoyo a organizaciones terroristas, está involucrado o también permite la presencia de bases de espionaje chinas
en nuestro territorio nacional, pero no solamente patrocina el terrorismo. El régimen cubano aplica el terrorismo de Estado todos los días contra sus ciudadanos. Y para terminar, ya que estamos hablando de los jóvenes, quiero decirles que la persona viva más joven que participó en elecciones libres en Cuba tiene hoy alrededor de 90 años, porque hace 70 años que no se realizan elecciones libres, justas y plurales. El sistema las prohíbe, pero el sistema no puede estar por encima del derecho a la democracia de mi pueblo. Por eso, es hora de que los Estados miembros de la OEA se pongan de parte del derecho a decidir del pueblo cubano. Ustedes pueden ayudarnos a lograr que el régimen cubano se someta a la voluntad soberana de la ciudadanía en las urnas y dé paso al cambio. Les pedimos que apoyen la realización de un plebiscito vinculante con estrictas precondiciones democráticas sobre el cambio de sistema en Cuba para iniciar un proceso legítimo de transición a la democracia que concluya en elecciones libres. Esto es lo que significa defender la autodeterminación de los pueblos. Apoyen el plebiscito para que mi pueblo pueda determinar su destino. Es urgente, porque el régimen cubano es una amenaza a la seguridad nacional, la paz y la democracia de varios países en nuestro continente y en el mundo. Es el muro de Berlín de nuestros días. Y el coraje del pueblo cubano necesita de la solidaridad de las naciones de las Américas para tirar abajo ese muro. Concluyo con 3 invitaciones a los estados presentes en este Consejo. Los invitamos a eliminar todas las formas de violencia política y a exigir la inmediata liberación incondicional de todas las prisioneras y prisioneros políticos en todos los países. Denunciar el terrorismo de Estado, sus crímenes de lesa humanidad y exigir al Estado de Cuba que adopte las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su histórico informe Osvaldo Payá y otros Cuba. Utilizar todas las herramientas disponibles, incluido el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca para frenar la amenaza que impone el régimen cubano y apoyar el cambio a la democracia para el pueblo cubano. Las dictaduras solo responden a la presión y ustedes, como Estados miembros de la OEA, tienen la responsabilidad de ejercerla para defender el derecho de nuestros pueblos a la democracia. Al menos eso establece otro gran documento, la Carta Democrática Interamericana. Muy bien, por Rosa María Payá. Si a alguien le cabe duda de que en Cuba están reprimiendo constantemente a los jóvenes y que son los jóvenes los que más sufren la represión del régimen, mire para acá.